pobreza estructural 1. ¿Qué es la pobreza estructural, sino una forma conservadora y egoísta de definir nuestra propia incapacidad de convivir, de cooperar para generar un bienestar de pobreza estructural? Recién me decía el intendente que acá se producen 23 millones cúbicos. ¿Dónde está el intendente? No existe una definición de pobreza estructural, si de pobreza que es la falta de los recursos necesarios para vivir y de estructural que significa dividir y ordenar las partes de una obra o de un conjunto de objetos que componen un todo. Si analizamos ambas definiciones podemos concluir que la pobreza estructural es un sistema de producción de pobres en serie. Cuando la presidenta, los gobernadores, sus ministros y nuestros representantes en la legislatura hablan de pobreza estructural como la causa de la pobreza, solo están declarando su incompetencia o falta de voluntad de aportar soluciones y organizar las tareas necesarias para el crecimiento hacia el bienestar del pueblo que los votó. En efecto son nuestros representantes, esos a los cuales elegimos al momento de poner nuestro voto en la urna, los que producen cientos de miles de pobres anualmente. Ellos son la causa de la pobreza y nosotros, los pobres, su efecto. En realidad el término pobre o pobreza es definido por los economistas de esta manera. Línea de pobreza. La medición de la pobreza con el método de la línea de pobreza consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer, por medio de las compras de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Línea de indigencia. El concepto de línea de indigencia procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes. Cuando vote, elija si quiere estar dentro de la línea de pobreza o de la línea de indigencia, o mejor vote no estar dentro de ninguna de estas. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Primero, pero sonó, ¿no? prueba.